Cordial saludo, estudiantes de 11. En este video veremos nuestra clase de química sobre alcanos. Aquí repasaremos algunos conceptos sobre los compuestos orgánicos y también veremos algunas reglas para su nomenclatura. El indicador de desempeño utiliza las reglas de nomenclatura para realizar ejercicios en los que nombra alcanos y sus derivados. Los compuestos orgánicos se clasifican en dos grandes grupos, los acíclicos y los cíclicos. Acíclico o alifático significa que forman cadenas largas que no se cierran, por ejemplo el butano, o en este caso el 2,3-dimetilbutano, cuya cadena principal no se cierra. Este tiene algunos sustituyentes, pero su cadena principal está sin cerrarse. El propeno, entonces podemos ver, su cadena principal se encuentra directa, recta, ella no se cierra. Los cíclicos, por su parte, se clasifican en dos. Cíclico significa que su cadena principal se cierra formando ciclos. Los carbocíclicos, que están formados por átomos de carbono, su cadena principal, vean, su cadena principal se cierra. En este caso, por convención, entonces estas figuras simbolizan que cada esquina hay un átomo de carbono. Se simplifica. Y los heterocíclicos, que también son ciclos, pero en este caso alguno de los átomos ha sido cambiado por otro elemento. Por ejemplo, acá tenemos carbono, 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 pero uno de sus átomos se cambió por un átomo de azufre. Resumamos, los compuestos orgánicos entonces pueden ser acíclicos cuando son de cadena lineal o alifáticos y cíclicos cuando entonces forman ciclos. Carbocíclicos cuando los átomos del ciclo son de carbono y heterocíclicos cuando estos pueden ser algunos sustituidos por otros elementos químicos. Vamos a ver un ejemplo para que entendamos más fácil el tema. Entonces el propano forma una cadena larga, vean, esta cadena no se cierra, por tanto es alifático o acíclico. En la adenina podemos observar que sí hay ciclos, pero que en algunos casos los átomos de carbono han sido reemplazados por átomos de nitrógeno. Entonces es un heterociclo. En el metilciclopropano podemos ver que en la figura los tres átomos que están en sus puntitas son átomos de carbono, se simbolizan y se resumen de forma tal que se quitan esos átomos y se cierra normal. En este caso hablamos de un carbociclo. Y por último, el dimetilbuteno, cuya cadena principal, que es esta, no se cierra. Por tanto, también es acíclico. Entonces, acíclico cuando la cadena principal no se cierra, carbocíclico cuando el ciclo está formado por átomos de carbono y heterociclo cuando algunos de los átomos del ciclo son reemplazados por otros elementos químicos. Los alcanos son compuestos químicos que tienen algunas características. Por ejemplo, su hibridación sp3 hace que ellos formen 4 enlaces. Los primeros 4, metano, etano, propano y butano, son gases. Del pentano, que tiene 5 átomos de carbono, al hexadecano, que tiene 16, son líquidos. Del heptadecano, es decir, una cadena con 17 átomos de carbono en adelante, son sólidos, como las parafinas. Así, entonces encontramos otra propiedad y es que los alcanos, conforme van aumentando de átomos de carbono, también aumenta su punto de ebullición. Entonces, por ejemplo, tenemos el octano con 8 átomos de carbono y un punto de ebullición de 126 grados Celsius, y el eicosano, por ejemplo, que tiene 20 átomos de carbono y su punto de ebullición sube a 334 grados Celsius. Los alcanos por lo general son utilizados como combustibles, gases, gasolina, diésel, solventes, entre otros. Tienen usos dependiendo de su peso, entonces su peso molecular. Los más pesados pueden formar parafinas o asfaltos, pueden formar gases que son combustibles, disolventes, entre otros. Las reglas de nomenclatura las vamos a estudiar a continuación a partir de unos ejercicios. Estas reglas se van complejizando conforme las moléculas van teniendo sustituyentes. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. El átomo, este primer ejemplo, entonces tenemos una molécula formada por un solo átomo de carbono. En este caso yo la puedo simplificar escribiendo CH4, miren, C, un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Se llama metano porque vean que cuando la cadena tiene un solo átomo de carbono, su nombre empieza con met. Como es un alcano, entonces la terminación se le da así, metano.
Veamos el siguiente ejemplo. Entonces, en el siguiente ejemplo tenemos una molécula con 2 átomos de carbono, CH3, CH3, se simboliza de esta manera, y entonces como tiene 2 átomos de carbono, su prefijo es et y termina así, etano. Con 3 átomos de carbono, entonces podemos ver que tenemos CH3, CH2, CH3, su fórmula. Al tener 3, entonces su prefijo es prop y termina como propano. En esta cuarta, entonces lo mismo, CH3, CH2, CH2, CH3, como lo estamos viendo en la figura, se simplifica entonces en la fórmula y como tiene 4, termina como butano. Intentemos entonces hacer el 5. El 5, entonces vamos a colocar una cadena con 5 átomos de carbono unidas a hidrógeno. Vamos a colocarlo en una fórmula, CH3, vean, CH2, 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 CH3, y como tiene 5, termina en pent, su prefijo es pent y termina en pentano, pentano. ¿Listo? Y así consecutivamente. Lo vamos a ver en esta tabla, que hay cadenas tan sencillas que solo tienen un átomo de carbono, como el metano, y algunas que son tan complejas que llegan a tener hasta 100, como el hectano. ¿Listo? Nuestra guía 3 de química, entonces es una sola hojita. Nos piden primero acceder a un link. En ese link hay unas diapositivas con una actividad. En esta actividad hay unas fórmulas y debemos clasificar estos compuestos que estamos viendo aquí según sean acíclicos o alifáticos, carbocíclicos o heterocíclicos. Entonces vamos aquí a colocar los nombres. No vamos a colocar ni vamos a dibujar ninguna fórmula, sino simplemente vamos a colocar los nombres que nos están dando ahí. El punto número 2, que es consulta las características de los alcanos. El 3, que es la lista de los usos. Y el cuarto, que es la nomenclatura. Las reglas de la nomenclatura las podemos extraer de este video o las podemos consultar en internet. En el quinto, entonces me van a dar la estructura y yo debo hacer la fórmula y el nombre, con las reglas que acabamos de ver según la cantidad de átomos de carbono que tenga. Y en el sexto, entonces vamos a hacer un ejercicio muy parecido. Vamos a buscar el nombre según la cantidad de átomos de carbono. Entonces miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prefijo ep, y como es un alcano termina en ano, heptano. Y vamos a poner su fórmula. ¿Listo? ¿Dónde encuentro los talleres? Los talleres están en la plataforma Edmodo como taller número 3 de química. Dependiendo del curso, entonces accederemos con un código. Si eres de 11.1 entras con este código, si eres de 11.2 entras con este código. Es importante que tengan en cuenta que la solución del taller debe subirse a la plataforma, ya no se revisará a través del correo y la fecha es 5 de mayo. Muchas gracias, estudiantes, por participar de esta clase virtual. Entonces, les dejo un gran abrazo y que puedan trabajar tranquilamente. Hasta luego.